¿Qué tal, amigos internautas? Los editores de literatura desempeñan muchas veces un papel de aguafiestas, pues tienen que rechazar infinidad de libros y el ego lastimado de un escritor no perdona fácilmente las ofensas. Mucha gente los odia, pero su control de calidad es imprescindible y a veces, cuando logran convencer al público de que su filtro es confiable, contribuyen a inmunizarlo contra los engaños de la mercadotecnia editorial, porque la buena literatura es un antídoto contra la mala, como sucedió con el boom de la novela hispanoamericana en los años 60, fraguado en buena medida por editores como Francisco Porrúa y Carlos Barral. Aliado crítico del escritor, el editor no se limita a publicar o rechazar sus obras. A veces puede aconsejarle modificaciones, podas de elementos superfluos o la reescritura de párrafos enteros. Sobre todo en los países anglosajones, donde los editores tienen más injerencia creativa, esta colaboración ha dado frutos magníficos. Raymond Carver, por ejemplo, siempre reconoció su deuda con el editor Gordon Lish, de quien aprendió el arte de lo inacabado, que es el arte de sugerir. Por supuesto, quien ve al editor como un enemigo y no quiere modificar ni una coma, podrá salirse con la suya, pero seguramente pagará su soberbia con abucheos. Cualquier escritor con experiencia sabe que vale la pena escuchar a los editores, pues su opinión equivale a la reacción del público en el ensayo general de una puesta en escena. En mis 35 años de vida literaria, desde que empecé a publicar en el suplemento Sábado de 1+1, he colaborado con una variopinta gama de editores. Me hice amigo de algunos y aprendí a confiar en su olfato. Pero hay uno en particular a quien le debo un salto cualitativo sin el cual no hubiera escrito nada legible, y de él quiero hablarles. En mi juventud temprana escribía cuentos, al principio fantásticos, luego realistas y crueles, en los ratos libres que me dejaban mis dos principales ocupaciones, la carrera de letras hispánicas y mi trabajo de redactor en Procinemex, la agencia publicitaria del cine estatal en tiempos de López Portillo. Nunca asistí a un taller literario, pero mandaba mis cuentos a diferentes concursos en los que nunca gané premio alguno, salvo una mención honorífica en un certamen de la revista Punto de Partida. Ante los rechazos, un escritor novicio tiene dos caminos: creer que las mafias literarias conspiran en su contra o admitir que no ha dado el ancho. Yo me inclinaba por la segunda posibilidad, porque al releer mis cuentos 2 o 3 meses después de haberlos escrito, notaba errores infantiles que no había descubierto antes. O el amor propio me había cegado, o mis recientes lecturas de los clásicos habían mejorado mi apreciación literaria. No lo sé, tampoco podría descartar una recombinación de ambos factores. A los 23 años, tarde ya para cumplir mis ambiciones, pues yo hubiera querido ser un talento precoz, envié a la revista El Cuento una de mis narraciones más pulidas, Cartas a Eufemia. Poco después, el director de la revista, Edmundo Valadez, anunció en una notita de la primera sección, donde respondía cartas de los lectores, que publicaría mi cuento sin aclarar cuándo. Como Valadez era un cuentista importante, su aprobación me colmó de orgullo y difundí la noticia entre mis amigos y familiares, sintiéndome ya un escritor consagrado. Pasaron varios meses, salió otro número del cuento y busqué en vano el mío. Lo mismo sucedió en el siguiente número de la revista. Mandé una carta al director con un reclamo gentil por esa larga postergación. En el siguiente número de la revista tampoco apareció mi cuento, pero sí una nota en la que Valadez rectificaba su opinión sobre Cartas a Eufemia y declaraba que aún me faltaba mucha destreza narrativa. El desengaño fue tan atroz que esa misma noche, cenando con mis amigos, me desmayé de tristeza en una taquería. Para colmo, César Rodríguez Chicharro, uno de mis profesores en la carrera de letras, comentó en clase la nota de Valadez, dándome ánimos para seguir en la brega, no sé si con mala leche o de buena fe. De modo que todos mis compañeros se enteraron de mi fracaso. Tal vez mi carta haya molestado a don Edmundo, pero años después, en una relectura del cuento, comprobé que tenía razón y lo reescribí por completo. Ahora está incluido en Amor de segunda mano con un título más escueto, Eufemia. Es el único cuento de mi prehistoria literaria rescatado en esa colección. Fue un tanto cruel por parte de Valadez darme alas y luego cortármelas, pero si hubiera publicado el cuento tal como estaba, yo no habría sentido la necesidad de mejorarlo. Como él me puso el listón más alto, reconocí con enorme tristeza que aún era un cuentista ingenuo, sin precisión verbal ni soltura para narrar. Ahora sé que esa publicación prematura me habría dañado. Paradójicamente, mi mejor editor es el que no me publicó, pues gracias a él entendí que me faltaban horas de vuelo para merecer las letras de molde.
Al recibir el premio Villaurrutia por El vendedor de silencio, quiero dedicarlo a la memoria de don Edmundo Valadez, porque gracias a su oportuno coscorrón llegué a desarrollar la autocrítica severa que me ha permitido escribir novelas como esta. Muchas gracias.